Nuevas tendencias electorales se dejan sentir en el continente americano. Algunas dan esperanzas de cambio y otras aumentan una política que amenaza con segregar a sectores de la sociedad. Por eso estamos en la lucha. Luego del avasallante triunfo de la oposición en Venezuela, el presidente Maduro asegura que no cederá terreno. ¿Cuál es el panorama político del país? Donald Trump retoma la delantera para lograr la nominación republicana. ¿Qué lo impulsa y qué saldo positivo puede dejar su retórica en contra de los inmigrantes y ahora los musulmanes? Tras los ataques terroristas en San Bernardino, aumenta el miedo a niveles del 11 de septiembre del 2001. ¿Qué consecuencias podría desencadenar todo este temor? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Les saluda con gusto Adriana Rullero. Una semana muy activa en el hemisferio sur del continente con elecciones legislativas muy importantes en Venezuela que evidencian una tendencia de cambio, mientras que en Argentina tomó posesión un nuevo presidente. Pero iniciamos en Venezuela con lo último que se desarrolló esta semana tras la victoria de la oposición. Daniela Quijada con la historia. Reemplazar miembros del Poder Judicial y Electoral venezolano, convocar una Asamblea Nacional Constituyente e incluso posibilitar la realización de un referéndum revocatorio antes de culminar el periodo presidencial. A medida de la guerra económica, el pueblo se vio obligado o presionado en tomar medidas drásticas como votar en contra de un legado. A través de la Asamblea Nacional también podría gestionarse la amnistía a los presos políticos, especialmente al dirigente opositor Leopoldo López. El presidente Maduro ha expresado su negativa. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. El presidente, reconociendo la dramática caída en la popularidad de su gobierno y la derrota electoral vivida, le exigió la renuncia a su gabinete ministerial y habló de la necesidad de reformas profundas. Con el oficialismo en declive en su popularidad y la oposición ganando importantes espacios en el poder legislativo venezolano, el panorama político del país adquiere matices de pluralismo. Gracias a Daniela Quijada por este reporte y precisamente nos vamos a enlazar ahora mismo hasta Venezuela con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali a través de Skype. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, no, gracias a ustedes por estar pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Así es, bien pendiente estamos. Juan Manuel, voy directamente a preguntarte. Habían tres escenarios que se planteaban justamente si el oficialismo perdía estas elecciones legislativas. Esos tres escenarios estaban basados en que se promulgara una ley habilitante que diera poderes superiores a Maduro, que se produjera la decisión de vetar todas las leyes, que es algo que pudiera pasar a futuro, y el cambio forzado del gabinete. Yo quiero empezar por esta última, porque fue lo que ya el presidente pidió, le pidió a todo su gabinete que pusieran sus cargos a la orden. Te quiero preguntar, ¿eso sería un fraude constitucional? Bueno, a ver, la posibilidad de que el presidente cambie sus ministros a raíz de un revés electoral como este, no solo es que sería perfectamente ajustado a la Constitución, porque es el derecho que tiene el presidente como jefe del gabinete, sino que además pareciera un hecho hasta lógico y natural que creo que iría más bien dirigido en las filas oficialistas, donde pues evidentemente todo el mundo quiere pasar factura. Yo pongo el ejemplo que esto como un director técnico de un equipo de fútbol que lo golean durante 5 partidos seguidos y bueno, hay que buscar un cambio, ¿no? El director técnico, el delantero, el defensa. Eso es natural porque puertas adentro en el gobierno tiene que haber mucha preocupación y mucha revisión de los errores que han cometido y de la situación que tienen planteada. Ahora, discúlpame que te interrumpa, pero siendo esto es constitucional, tú lo estás confirmando, pero también sabemos que esta medida socavaría un poco el poder de acción de esta nueva asamblea, porque básicamente lo que quiere el gobierno pues es blindar todas las otras áreas de acción. ¿Qué herramientas tendría la asamblea en este caso para restarle fuerza a esta medida? A ver, es que yo lo que creo es que hay un error conceptual. Lo que pudiera complicar la actuación de la próxima Asamblea Nacional es la designación de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no del gabinete de ministros. Eso es otra cosa. Y la manera como lo están haciendo, el procedimiento, la omisión de plazos,
indica que eso sería la constitución irregular de un Tribunal Supremo y en efecto, en ese caso, la Asamblea Nacional que venga podrá invocar que hay un fraude a su competencia constitucional para designar a los magistrados cuyo periodo se vence el año que viene. De modo que ahí es donde se va a dar la gran batalla, a mi manera de ver las cosas. Batalla que, dicho sea de paso, es absurda, porque el Tribunal Supremo de Justicia constitucionalmente no está hecho para boicotear o sabotear el trabajo de la Asamblea Nacional, y porque adicionalmente la Asamblea Nacional tiene muchísima más legitimidad política. Los magistrados no son electos por nadie en Venezuela, son designados por la propia Asamblea Nacional, y pretender que 4 o 5 magistrados, por los que nadie votó, van a tratar de parar la actividad de una Asamblea Nacional popularmente electa y que es el órgano de representación democrática más importante del país, bueno, es un absurdo constitucional y político. Juan Manuel, una de las medidas que espera tomar esta nueva Asamblea es pues pasar una ley de amnistía que permita liberar a los presos políticos, pero ya el presidente Maduro ha dicho que la vetaría. ¿Cuáles serían las opciones que tendría la nueva Asamblea? No solo en esta ley, sino en todas las que puedan venir, si ellos van a estar tomando esta medida constantemente de vetar todas las leyes. ¿Entraría Venezuela en una crisis de ingobernabilidad? Sí, bueno, primero en relación con la ley de amnistía, el veto del presidente de la República no es suficiente para parar una ley. El presidente veta y hace observaciones del contenido de la ley y luego se acogen o no se acogen. Si no, implicaría que el poder legislativo está sometido al poder ejecutivo, ¿no? De modo que si el presidente veta la ley y las observaciones se acogen o no, igualmente la ley se podría promulgar. Lo que pudiera hacer el presidente, es decir, yo creo que esta ley es inconstitucional, y pedir un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Y el Tribunal Supremo de Justicia va a tener una tarea muy difícil porque esa ley de amnistía es dictada por una competencia directa que le asigna la Constitución a la Asamblea Nacional, y porque además su contenido sería prácticamente el mismo que durante la vida del presidente Chávez fue dictada para decretar esa amnistía y esa reconciliación nacional en relación a los hechos que ocurrieron en el año 2002 y 2003 aquí en Venezuela, que todos sabemos que sacó al presidente Chávez del poder por 48 horas. Pues esa es muy importante. Si es boicoteada por el Tribunal Supremo, sí pudiera haber un choque de instituciones, y con el ambiente social y de conflictividad que hay, creo que estaría francamente comprometida la gobernabilidad del país en el año que viene, si esa es la actitud del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, estar saboteando o boicoteando la actividad de la Asamblea Nacional. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, por tomarte el tiempo en aclararnos todas estas dudas que se han, por supuesto, levantado alrededor de la situación en Venezuela. Seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pero en Argentina esta semana se llevó a cabo un evento muy importante. Mauricio Macri tomó posesión como nuevo presidente de esa nación. Con ello se pone fin a 12 años de gobiernos kirchneristas. Al regresar, Donald Trump nuevamente al frente de las encuestas. ¿Qué lo llevó otra vez a la cima y cómo puede su mensaje hacer despertar a la comunidad latina? ¿Aumenta el miedo a ataques terroristas similares al 11 de septiembre del 2001? ¿Qué consecuencias podría desencadenar este temor?